Profecía en el libro de Proverbios y algunos pasajes selectos de la Biblia. Permítanme leer los pasajes en Proverbios que trata de la hipocresía y hacer una nota editorial de estos principios y de ahí entonces dar ejemplos con otros pasajes en la Biblia y vamos a ver específicamente a qué se ataca la hipocresía. Y la intención de este tema, como los otros temas que hemos venido estudiando en el libro de Proverbios, no es para salir y apuntar dedos o medir a la gente si es hipócrita o no. La cuestión con este tema es que nosotros mismos nos evaluemos y nos autoexaminemos para ver si hay indicios de hipocresía en nuestra vida y si sí lo hay porque somos humanos, poder traerlo ante la presencia de nuestro Dios y decirle que nos limpie, que nos haga ver nuestros errores, nuestras maldades para poder corregirlo de acuerdo a su palabra. Esa es la idea, ¿no? Vernos nosotros mismos en un espejo y no pensar en aquel o aquella. Entonces empezamos con capítulo 11, versículo 3 y 9. Y si se dan cuenta, muchos de los proverbios que hemos venido estudiando lo estamos repitiendo porque no solamente se usa en el tema de la hipocresía, pero se ha usado cuando hemos estudiado acerca de la lengua, cuando hemos hablado de los celos. Entonces quizás ustedes recuerden, pero este proverbio ya lo vimos. Pero van a ver que los proverbios, como no son absolutos, son principios que se puede aplicar a diferentes circunstancias y situaciones. ¿Okay? Partimos por esa primicia cuando dimos la introducción del libro. Capítulo 11, versículo 3, y después leo el versículo 9. 11, 3, 9 dice: la integridad guía a los hombres rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores. La hipocresía es opuesta a la integridad, es perversa y esta destruye relaciones. Eso es lo que le estoy tratando de decir a través de esto, que la hipocresía es opuesta a la integridad. La integridad tiene que ver con la rectitud de la persona ante Dios, en andar rectamente y no en dobleza de corazón. Pero la hipocresía es totalmente opuesto a eso y es perversa en sí y porque es perversa destruye relaciones. Versículo 9, estamos 11:9. El impío daña a su prójimo con sus labios, pero a los justos los salva la sabiduría. Y queremos hacer hincapié acá nuevamente que el poder destructor del hipócrita está en su lengua. ¿Okay? El poder destructor del hipócrita está en su lengua. Cuando estudiamos el tema de la lengua vimos que la lengua mala se jacta. Le gusta traer atención sobre sí. Bueno, esto también es una característica del hipócrita. Capítulo 13, 7. Unos pretenden ser ricos y no tienen nada. Otros simulan ser pobres y lo tienen todo. Y este es un proverbio tipo humorístico. Y la idea es que la pretensión es el lenguaje de la hipocresía. A la hipocresía le gusta pretender, ya sea abundancia, ya sea opulencia, ya sea religiosidad, ya sea piedad. Pero a la hipocresía le encanta pretender. Capítulo 26, versículo 24 al 26. Se puede decir que este es el pasaje corazón que habla sobre la hipocresía. Capítulo 26, 24 al 26 dice: el que odia lo disimula con los labios, pero por dentro maquina el engaño. No confíes en quien habla con voz engolada, porque en su corazón hay 7 abominaciones. Aunque el odio se encubra con disimulo, la maldad se hará manifiesta en la comunidad. Un poquito largo el pasaje, pero la idea según esto, el principio es que la hipocresía sabe disimular, sabe usar bien sus labios, maquina engaño porque hay maldad en su corazón. La hipocresía sabe disimular, es la palabra clave. En el capítulo anterior vimos que pretende, acá vemos que disimula, usa bien sus labios, maquina engaño porque hay maldad en su corazón. Eso es cuando somos hipócritas, ¿no? Cuando nos dejamos llevar por la hipocresía. Capítulo 27, 6.
Son más confiables las heridas del que ama que los falsos besos del que aborrece. No te conformes con los afectos del hipócrita. Muchas veces nuestra necesidad por recibir amor, cariño, un poco de comprensión, hace que nos conformemos con la falsedad de la relación de una persona hipócrita o nosotros mismos también. Es mejor alguien que nos diga la verdad, por más dolorosa que sea. Es mejor alguien que nos ame en honestidad, por más doloroso que sea, que una persona que pretenda amarnos, que pretenda buscar nuestro bien, o nosotros que pretendamos amar a alguien cuando lo único que queremos es algo para nuestro propio fin. Y es por eso que no debemos de conformarnos con los afectos del hipócrita. O, para decirlo para nosotros mismos, no usemos los afectos, no usemos el cariño, no usemos el amor para manipular a las personas. Eso sería para nosotros, ¿no? Si caemos en esta táctica del hipócrita, que no usemos el cariño, no usemos los afectos, no usemos el amor para manipular a otros, para conseguir algo. Ese mismo capítulo 27, 14, dice: bendecir al enemigo a gritos y de madrugada es lo mismo que lanzarle una maldición. Y nuevamente seguimos con el mismo tema, que el hipócrita sabe usar su lengua para manipular. Cuando le conviene, bendice a otros a gritos, o sea, lo manifiesta públicamente cuando le conviene. Pero nuevamente dice acá el proverbio que es lo mismo que lanzarle una maldición a escondidas, ¿no? Es porque lo usa para manipular. El hipócrita sabe usar su lengua para manipular. Y nosotros entonces actuamos hipócritamente cuando usamos nuestra lengua para manipular. De nada nos sirve desearle el bien a alguien cuando a escondidas estamos tramando algo en contra de esa persona. Capítulo 28, 9, este es la última porción del libro de Proverbios que habla de la hipocresía. Dice: del que no presta oído a la ley, hasta su oración resulta repugnante. Del que no presta oído a la ley, hasta su oración resulta repugnante. Recuerden que el libro de Proverbios está escrito en el contexto del pueblo de Israel, que es el pueblo del pacto, que entró en pacto con su Dios, donde se compromete a serle fiel a la ley que Dios le dio a través de Moisés. Entonces, este es el contexto. Dios no escucha la oración del hipócrita. La oración del hipócrita es definida como la persona que no obedece, no es fiel a las palabras de Dios, pero se jacta de ser muy devota. ¿Okay? Se jacta de conocer acerca de Dios, se jacta de ser muy espiritual, pero en la realidad no obedece a Dios. Entonces, acá dice que hay un principio de que su oración es perturbada, no es escuchada. Y Jesucristo usó este proverbio. Vamos a ver más adelante los pasajes donde Jesucristo habla de que de nada sirve de que nos jactemos, como esa parábola del publicano y el fariseo en Lucas 18, donde el fariseo mirando a los cielos decía: oh, te doy gracias, Señor, que no soy como estos pecadores, pero que diezmo, y comienza a hablar de toda su espiritualidad, se comienza a jactar de cuán religioso es. Y el publicano, por otro lado, se golpeaba el pecho, ni se atrevía a mirar al cielo, una actitud de humildad, y decía: ten piedad de mí, oh Dios, ¿no? La idea es que reconocía su pecado. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, es con qué actitud nos acercamos. Si nos acercamos con la actitud de decirle a Dios: te ganaste la lotería conmigo, Señor, soy una hija, pero conmigo he alcanzado tantas almas para ti. Qué manera poderosa de enseñar, Señor. ¿Qué sería tu obra sin mí?
Podemos tener esa actitud jactante, que muchos la tienen, hay que tener cuidado, uno mismo puede caer. O podemos acercarnos a nuestro Dios con la actitud, Señor, ten piedad de mí, porque mis labios son impuros. No merezco ni siquiera de pronunciar tus sagradas palabras. Límpiame. La actitud con la que nos acercamos a Dios depende si nuestra oración es contestada o no. Si podemos resumir entonces algunos de los puntos sobre la advertencia contra la hipocresía, vemos que la hipocresía nace de un corazón malvado. Y ojo, esa es nuestra condición de todos, ¿okay? Todos tenemos un corazón malvado si es que no ha sido redimido por Dios. Entonces la hipocresía es natural a nosotros, es parte de nuestra naturaleza humana, es por eso que tenemos que ser advertidos y ser conscientes de ella cuando la encontremos en nuestro corazón, ¿no? El camino del hipócrita es camino de necios, es lo que Proverbios trata de enseñarnos. Que recuerden que el libro de Proverbios, en los primeros 10 capítulos, cuando el padre habla al hijo y le habla sobre, hay dos caminos, el camino de la sabiduría y el camino de la necedad. Bueno, el camino de la necedad es el camino del hipócrita. Y la advertencia está para nosotros, para los lectores, que no entremos por ese camino. El hipócrita tiene dobleza de corazón ante Dios y ante lo demás. Sabe dividir su vida, sabe presentar máscaras, sonrisitas por aquí, refunfuñar por acá, sabe pretender, como hemos visto, sabe disimular, tiene dobleza de corazón ante Dios y ante los demás. Caemos en la hipocresía cuando más me interesa, y esto es un punto muy importante, hay que tener cuidado. Caemos en la hipocresía cuando más me interesa la opinión de los demás sobre uno mismo. Que cuando tengo cuidado en agradar al ojo humano y no agradar a mi Padre Celestial. Caemos en la hipocresía. Cuando me importa más lo que otros tienen que decir de mi desempeño, del ministerio que Dios me ha dado, ¿qué piensan de mí? ¿Piensan que soy buena? Que estos son mis dones, me alaban en este asunto. Caemos en la hipocresía cuando eso es de valor para nosotros. Es importante, me interesa más la opinión de los demás. Ojo, no estoy diciendo que la opinión de otros no es importante, tiene su lugar en la evaluación, porque la Biblia habla que debemos de evaluar a otros, especialmente cuando se trata de cosas de doctrina, ¿no? Entonces no hay nada de malo en la evaluación. Lo que estamos hablando es cuando yo dependo de esa evaluación para seguir actuando de acuerdo al ojo humano, de acuerdo a la evaluación de otros, y no según Dios, ¿no? Esa es la idea. Y caemos en la hipocresía cuando dividimos los asuntos sagrados con los seculares, en vez de vivir con la conciencia de lo sagrado. Y en esto caemos todos, ¿ok? Acá en la iglesia no decimos malas palabras. Bueno, estamos separando lo secular de lo sagrado, porque si creemos que nuestro cuerpo es templo de Dios y nuestra boca debe ser usada para bendecir, entonces ni en la casa de Dios, ni en el carro, ni en el trabajo, ni en cuando estemos jugando cualquier juego, deberíamos de decir malas palabras. Entonces, cuando dividimos los asuntos sagrados con los seculares, caemos en la hipocresía. Acá no puedo, si pienso, por ejemplo, que no puedo ver ese tipo de películas con hermanos de la congregación, entonces, ¿por qué la veo estando yo sola en casa? Hay algo de malo en ello. Mi conciencia me redarguye. Entonces, lo mismo se debe de aplicar en nuestra libertad, con nuestra responsabilidad hacia otros, que si está bien hacerlo acá en casa, y claro, hay límites con eso, porque hay temas que podemos hablar, por ejemplo, del alcohol, que no hemos tomado en Proverbios, pero hay hermanos que totalmente niegan el uso del alcohol y tiene que ver con su trasfondo, con su historia, y hay que respetar. Y quizás sí, si uno, digamos, no tiene problema con beber alcohol, y no significa emborracharse, sino en deleitarse con algo pequeño,
no debemos de juzgarnos unos a otros, pero no es hipocresía entonces yo decir no voy a hacer tropiezo para mi hermano. No es hipocresía, sino es tomar una acción en amor a beneficio del otro. Pero sí es hipocresía decirle a mi hermano, yo tampoco tomo, cuando en realidad sí tomo. O sea, no tengo que ocultar nada. Yo puedo decir, yo entiendo su posición, yo tengo una diferente posición en cuanto al alcohol. Yo sí tomo, pero por amor a usted no voy a tocar nada ni voy a traer alcohol cuando estemos juntos. O sea, que no es que estoy teniendo doble cara, sino que establezco mi posición y respeto y amo entonces a mi prójimo, a diferencia de negarme que nunca tomo cuando en realidad sí lo hago. Entonces hay que tener cuidado cuando dividimos los asuntos sagrados con los seculares. Ok, algunos casos en la Biblia para poder entonces concluir con este tema de la hipocresía. Un caso contundente que tiene que ver con la hipocresía es el caso con la espiritualidad, con la forma de cómo practicamos nuestra religión, nuestros actos devotas. Los profetas están llenos de esto. Yo solamente he seleccionado algunos cuantos por cuestión de tiempo. Isaías 58, del 1 al 2 dice, Isaías 58, del 1 al 2, grita a voz en cuello y sin descanso, levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo, denuncia el pecado de la casa de Jacob. Dicen que me buscan todos los días. Esto es lo que dicen con sus labios. Ya han visto que en Proverbios el hipócrita sabe usar la lengua para manipular. Y que quieren conocer mis caminos. Esa es la intención que ellos exponen. Como si fueran gente que practican la justicia y que nunca hubieran abandonado las enseñanzas de su Dios. Me piden emitir juicios justos. Dice que quieren acercarse a mí. O sea, acá Dios les está diciendo a través de Isaías, del dicho al trecho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ellos dicen y hablan y se llenan la boca, pero cuando se trata de actuar y de practicar, no hacen nada. Y la idea es que nuestra piedad, nuestra espiritualidad, nuestra devoción a Dios debe de ser marcada por vivir la justicia de Dios ante los demás. O sea, debe ser practicada. Nuestra espiritualidad y piedad, más que ser proclamada y hablada, debe de ser vivida. Eso es lo que Santiago habla en el Nuevo Testamento. Hay que vivir nuestra fe, fe por obras, hay que demostrar nuestra espiritualidad, nuestra pasión por Dios, nuestra transformación que hemos recibido de Dios. Hay que demostrarla con hechos y no solamente hablar de ello, como Israel lo hacía. Jeremías 7, del 9 al 11 dice, Jeremías 7, del 9 al 11, hurtan, matan, adulteran, juran falsamente, le queman incienso a Baal y siguen a dioses extraños que nunca antes conocieron. ¿Acaso van a venir a pararse delante de mí en esta casa donde se invoca mi nombre para decir que están en libertad de seguir haciendo todas las cosas repugnantes? ¿Acaso esta casa donde se invoca mi nombre es para ustedes una cueva de ladrones? Recuerden que nuestro Señor Jesucristo habló de esto. Toman en cuenta que yo también veo esto, palabra del Señor. Ese es Jeremías 7, del 9 al 11. Cómo vivimos en medio del mundo impactará nuestra adoración a Dios, si es aceptada o si es rechazada. Dios no separa la adoración que le demos a Él con nuestras vidas cotidianas. Es un punto sumamente importante. Cómo vivimos en medio del mundo impactará nuestra adoración a Dios, si es aceptada o rechazada. Dios no separa la adoración a Él de nuestras vidas cotidianas. Porque acá la idea es que el pueblo, cuando Dios les pasaba el rayo X, los examinaba, dice que estaban quebrantando su ley, mintiendo, matando, hurtando, quemando incienso a los dioses paganos. Todo lo que Dios les había prohibido que no hagan, el pueblo estaba haciendo. Y Dios entonces en preguntas retóricas, en este pasaje de Jeremías, dice, ¿y así pretenden venir a adorarme? ¿Y así pretenden y traer sacrificios y holocausto a mí?
creen que está bien, que se los voy a dejar pasar, ¿no? Es la forma como Dios les está haciendo estas preguntas retóricas. Cueva de ladrones, han hecho de la casa de Dios una casa donde justifican sus malos actos, sus malas prácticas, en vez de traer a Dios la ofrenda de labios puros, de vidas en sacrificio vivo, agradable y santo a Dios, de una vida que es dada a Él en el diario vivir y no solamente una vez a la semana o por un par de horas. Entonces, como vivimos de lunes a sábado, impactará si nuestra adoración es recibida el domingo para nosotros creyentes. No pretendamos vivir como paganos, peor que paganos, de lunes a sábados y venir el domingo como ovejitas, borreguitos a la congregación de los santos y cantar alabanzas, adorar, dejar nuestro cheque gordo y decir, ya cumplí, porque Dios dice, no toman en cuenta que veo esto, palabra del Señor. Ezequiel 33, 31. Ezequiel 33, 31. Y se acercan a ti en grupo, y delante de ti se sientan como pueblo mío para escuchar tus palabras, pero no las ponen en práctica. Al contrario, se deshacen en elogios, pero su corazón solo busca satisfacer su codicia. Y esta es una religión que sirve a sí mismo. ¿Okay? Esto es adorar, venir ante Dios, hacer el espectáculo, el drama, el show de que estamos ahí alabando a Dios, pero en realidad nos estamos alabando a nosotros mismos. La idea es, el hipócrita se vende porque le gusta darse elogios, le gusta resaltar sus logros para autosatisfacerse. Así que tengamos cuidado cuando nos reunimos los creyentes a adorar a Dios y a buscar el consejo de Dios a través de su palabra. Cuidado que no se trate más de un servicio donde nos adoramos a nosotros mismos, nuestro ego, y no es algo que le estamos dando a Dios. Cuidado con hacer actos de piedad y de religiosidad y de show, exhibicionismo, con la pretensión de que otros me miren a mí y no apuntar a quien estamos adorando verdaderamente, porque esta es característica de la hipocresía. Ok, terminamos con el Antiguo Testamento con un pasaje más para ir a algunos en el Nuevo Testamento. Malaquías 2:13. Y este es un pasaje interesante. Nuevamente Dios denunciando a su pueblo. Malaquías 2:13. Una y otra vez cubren de lágrimas el altar del Señor. Lloran y gritan, pero el Señor no volverá la mirada para ver sus ofrendas, ni las aceptará con gusto. Y miren, acá es muy interesante, porque no importa cuán emotivos, efusivos, cuánto nos despojemos de nuestras emociones al adorar a Dios y al ofrendarle, si cuando salimos de la casa de Dios hacemos lo que nos da la gana, de nada nos sirve. Podemos ser muy emocionales en nuestra adoración, llorar, cubrir de lágrimas el altar, gritar, dar ofrendas, pero Dios no las aceptará, porque al final ve la intención de nuestro corazón, que es para mí mismo y no para gloria de Él. Cuidado, ¿ok? Cuidado. Ok, entonces, algunos pasajes del Nuevo Testamento para concluir con un caso. Solamente voy a citarlo, ustedes lo pueden leer en casa porque es un pasaje largo. Mateo 15, del 7 al 9. Mateo 15, del 7 al 9, y pueden buscar las diferentes referencias en ese pasaje. Pero la hipocresía se hace obvio en el legalismo, las tradiciones humanas y en las imposiciones sobre otros. Y miren el énfasis acá, sin preocuparse por la vida de otros. O sea, cuando yo enfatizo más, porque acá está hablando Jesucristo denunciando a los líderes religiosos, cuando yo enfatizo más, cuando yo me preocupo más en guardar la ley, la letra, la tradición, lo que estamos acostumbrados a hacer como congregación, y desvalúo la vida de las personas, entonces caigo en la hipocresía.
Jesucristo vino a sanar, a restaurar, a perdonar, a extender la compasión del Padre hacia aquellos marginados de la sociedad, aquellos que los líderes religiosos impedían que experimenten de la compasión del mismo Dios que ellos decían servir. Entonces hay que tener cuidado porque las tradiciones humanas, las reglas que nosotros ponemos deben de servir al prójimo y no las personas deben de servir a las tradiciones humanas. Acá lo que vale es la vida de las personas y no el legalismo ni las tradiciones humanas. Ojo, el hipócrita no tiene una vida de fe y obediencia a Dios. Y cuando hablamos de una vida de fe que nuestro Señor Jesucristo aclaró, estamos hablando de una vida que es marcada por arrepentimiento y obediencia a Dios. Nuevamente regresamos a lo que los profetas hablaron. De nada sirve ser religioso y no obedecer ni arrepentirse. Es la idea, ¿no? De nada sirve ser religioso y no obedecer ni arrepentirse. Miren lo que dice Mateo 23, 25 al 28. Mateo 23, 25 al 28. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero el vaso y el plato por dentro, para que también quede limpio por fuera. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza! Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Una vida hipócrita está llena de externalidades, de religión externa, de legalismos, pero carece de devoción interna, de obediencia interna. No es de corazón y de amor y de pasión por Dios por la cual esta persona se ve reflejada, sino por autocomplacerse, por ellos mismos, por uno mismo exhibirse, ¿no? Es lo mismo que los profetas hablaron, es lo mismo que el libro de Proverbios está diciendo. Lo que nos debe de motivar a la adoración a Dios, al servicio a Dios, al trato hacia lo demás, debe de ser la justicia, el amor por Dios, el desear de ser usado por Él, el desear agradar a nuestro Padre Celestial, que nos limpie de toda esta corrupción y no el de estar lleno de exhibicionismo o externalidades donde atraemos la atención sobre nosotros mismos. Marcos 7:6, bien parecido, Jesús le respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Nuevamente, el servicio de labios sin una vida que demuestre lo que se dice es hipocresía. Eso se vuelve a repetir y a repetir. Ok. Un par de pasajes más y terminamos. Romanos 2:1. Y hay muchos pasajes, sino que estoy seleccionando, pero repiten el mismo tema, ¿ok? Romanos 2:1, cuando Pablo habla sobre la jactancia que el judío pretendía tener sobre el gentil, porque ellos eran el pueblo de Dios donde venían las tradiciones, la ley de Dios. Lo mismo que Pablo habla en Romanos 9 sobre lo que tenía Israel como pueblo elegido. Bueno, acá en el capítulo 2 de Romanos, versículo 1, dice: por tanto, tú que juzgas a otro, hablándole al judío, no tienes excusa. No importa quién sea, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Y hemos leído los profetas: hurtan, matan, roban, adoran a dioses. El pueblo de Dios estaba haciendo lo mismo que los paganos, pero en esto pretendían juzgar a los paganos. Y acá Pablo les está diciendo lo que los profetas habían dicho. La cosa con esto es que es común del hipócrita ponerse como juez ante los demás. Al hipócrita le encanta ser juez de otros.
Y este es el caso de los judíos con los gentiles. Ok, terminamos con este caso. Para que ustedes lo lean, porque es un caso en Gálatas 2, 11 al 13, hablando sobre este mismo tema del judío y gentil. Pablo habla, Gálatas 2, 11 al 13. Pablo habla diciendo, cuando escribe esta carta a las iglesias en Galacia, y quiere corregir entonces a los creyentes judíos que pretendían mantener la circuncisión y la ley como parte de la salvación en Cristo. O sea, decían que para ser salvo en Cristo tenían que convertirse en judíos, mantener la ley en la conversión al judaísmo y así entonces ser salvos a través de la fe en Cristo, o sea, hacerse judíos. Y Pablo dice entonces, por gusto vino la gracia. Y él trató de corregir un caso acá que él encaró con Pedro, uno de los líderes de la iglesia. Miren lo que dice Gálatas 2, 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía es donde Pablo empezó con Bernabé a trabajar y de ahí fueron impuestas las manos, Hechos 13, para salir de misioneros. Me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Miren lo que hacía Pedro. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, o sea, de los judíos, de la circuncisión, comía con los no judíos, con los gentiles. Comía chancho, que rico, se juntaba con ellos. Pero después que vinieron los judíos, cristianos, lo de la circuncisión, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. ¿Qué dirán? Y en su simulación, en su pretensión, participaban también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé, el que estaba con Pablo, fue arrastrado también, y acá está la clave, por la hipocresía de ellos. Cambiando de mesas, la mesa de los judíos, la mesa de los gentiles, porque los judíos consideraban que no deberían de comer con gentiles. ¿Okay? Los judíos comían con los judíos. Había esa segregación racial que ellos habían malentendido en la ley de Moisés, que tenían que separarse. Dios los llamó a separación, pero a separación de paganismo, no de gente. A separación de falsedad, de injusticia, no de gente. Ellos habían malentendido la ley y habían segregado de razas. Y entonces seguían mintiendo, matando, y Dios dice, ¿cuál es la diferencia? Entonces acá Pablo, hablando a Pedro, dice que Pedro estaba cambiando de mesas, con los gentiles comía, pero cuando llegaban los judíos, se paraba y se iba a comer con los judíos como diciendo, no los conozco, ¿no? Hacía diferencias entre las personas, y este es el punto. Hacer diferencias entre las personas es de hipócritas. Dentro del cristianismo no debe de haber diferencias de personas. Dentro del cristianismo no debe de haber diferencia de personas. Y hay muchas maneras como nosotros podemos aplicar esto. Por ejemplo, vamos a un retiro, a un picnic, y nos sentamos a comer con aquellos que comparten nuestro credo doctrinal y tienen nuestra forma de hablar sobre la teología y la exposición bíblica, y esto es pecado y esto es malo, y qué rico nos sentimos con aquellos hermanos que apoyan nuestra manera de pensar. Pero aquel hermano que está batallando con el alcohol, lo ignoro y lo rechazo, porque ese es un alcohólico, con ese no me siento. Aquella hermana que está trabajando ilegalmente porque recién llegó a Canadá y sabe que es malo trabajar o es ilegal trabajar, vaya la redundancia, ilegalmente, pero la hermana lo hace para sustentar porque no hay nadie que le ayude, entonces se ve obligada a trabajar por debajo de la mesa porque todavía no tiene papeles. A ella tampoco la saludo y la ignoro y me siento acá con los que son con mi mismo parecer. Y hacemos diferencia de personas. Eso es hipocresía. Pero cuando estoy en la calle y me encuentro con ese hermano que es alcohólico en el mall, voy efusivamente y lo saludo, hermanito del alma, qué lindo verte. Pero en la iglesia lo ignoro. Aquella hermana que está trabajando ilegalmente, yo no tengo ningún problema que trabaje por mí, por debajo de la mesa. Pero en la iglesia le digo que es pecado, cuando yo misma le estoy dando ese trabajo. ¿Ven la hipocresía, la dobleza de cara? Bueno, Pedro cayó en algo similar, pero cuando se trataba de judío y gentil.
Y Gálatas expone eso, ¿no? Que en el Señor no hay judío ni griego, bárbaro, mujer, hombre, ¿no? Y comienza a hablar que en Cristo esas líneas sociales son borradas porque todos podemos en Cristo venir ante el trono de la gracia. Entonces, hacer diferencia entre las personas, al menos que estamos hablando de un tema que sea obvio, ¿no? Cuando hablamos de no juntarnos con pecadores, aquellos que son creyentes y siguen practicando el pecado conscientemente, es un tema aparte, pero si nosotros hacemos diferencias entre nosotros mismos, entonces caemos en la de Pedro, en la de hipócrita. Santiago 3:17, y acá terminamos, dice: pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime, y al final es y genuina, sin hipocresía, dice en otra versión. La sabiduría de Dios no tiene hipocresía. Sé que cuando practicamos la palabra de Dios, cuando vivimos la palabra de Dios, la hipocresía se desvanece de nuestras vidas. Es la idea. Cuanto más hacemos real las verdades bíblicas, el Señor nos limpiará entonces de toda inmundicia de hipocresía. Así terminamos entonces con el tema de la hipocresía.